Ok, continuamos con esta serie de resolución de ejercicios de un circuito RC, es decir, un circuito donde encontramos una fuente de voltaje en corriente directa, en este caso es una fuente de corriente directa, y los elementos pasivos que están conectados son resistencias y un capacitor de 150 nanofaradios. Importante aquí recordar que estamos trabajando ejercicios RC sin fuente. Este es el ejercicio 24 del libro de William Haidt, Análisis de circuitos en ingeniería. Bueno, aquí me dice que para el circuito presentado en la figura 862, que es el que tenemos acá abajo, calcule A, calcule la constante de tiempo del circuito, es decir, que lo que me están pidiendo es que obtenga la tau, que es R por C. B, determine V en el instante inmediatamente antes de cerrar el interruptor. Me están pidiendo que obtenga el voltaje en el capacitor inmediatamente antes de cerrar el interruptor se cierra en t igual a cero. Entonces vamos a poner en cero negativo, es decir, anticos de cerrar el interruptor, que averigüe cuánto sería ahí ese voltaje. Y finalmente C nos dice obtenga una expresión para V de t válida para todo t mayor a cero. Aquí entonces me están pidiendo que obtenga un V de t, ¿verdad? Para t mayores a cero. Y finalmente hay una pregunta D que me dice cuánto es el voltaje cuando lo evaluamos en t igual a 3 milisegundos. ¿Ok? Entonces, vean que en este ejercicio me están preguntando cuatro secciones de respuesta. Bueno, como todos los que hemos venido realizando, primero hay que hacer un análisis en t antes de cero y luego un análisis en t después de cero, es decir, cuando el interruptor en este caso está abierto y después se cierra. Entonces, un análisis inicial, que sería un análisis para t antes de cero, que en nuestro caso es cuando el interruptor está abierto. ¿Ok? Más bien aquí en t antes de cero el interruptor está abierto y después en t igual a cero se cierra. Vamos a dibujar cómo nos quedaría el diagrama cuando el interruptor está abierto. Vean que entonces aquí nos queda una fuente de corriente de 2 miliamperes que pasa por acá. Tengo una resistencia de 10 kilo ohm, otra resistencia y finalmente el capacitor. Capacitor que es de 150 nanofaradios. ¿Ok? Como el interruptor está abierto, entonces ahí no participa en el circuito porque es un cable con un interruptor abierto. No participa ni para bien ni para mal. Ok, aquí la corriente sale de la fuente, la corriente sale y aquí la corriente se va a dividir una parte para acá y una parte para acá. Todavía no sabemos cuánto es esa parte que se divide, pero sabemos que hay corriente que llega por un tiempo y esa corriente que llega al capacitor comienza a cargar el capacitor durante 5 constantes de tiempo. Transcurrido ese periodo, el capacitor se me va a convertir C como un circuito abierto, un open circuit, quedándome entonces el circuito de la siguiente manera. ¿Ok? Y yo necesito determinar cuánto es el voltaje entre estos nodos, cuál es el V de C. Eso es lo que yo ando buscando. Entonces aquí vale hacer la lectura en un par de nodos que se encuentren paralelos
a ese punto que estamos midiendo, que en este caso sería si yo mido aquí y si yo mido acá. Entonces, este es el voltaje en el capacitor que ahora vean que la corriente sale de la fuente y toda la corriente se viene a pasar por esa resistencia de 10K, porque lo otro que encuentra por arriba es un cable suelto y la corriente no va a circular por un cable suelto. Significa que el VC que vamos a obtener aplicando la ley de Ohm, que es el voltaje, en este caso sería la corriente multiplicado por la resistencia. La corriente es de 2 miliamperes y la resistencia es de 10 kilo ohm. Aquí se me simplifica este mili con este K y me quedaría un voltaje de 20. ¿Ok? Este voltaje de 20 es el voltaje de las condiciones iniciales en que el capacitor se carga. ¿Ok? El capacitor ahí queda por completo cargado. Ya con este dato, yo puedo aquí hacer un análisis de T mayor a cero, que ahora es cuando, si vamos al dibujo original, eh, en T igual a cero, el circuito se cierra, ¿ok? El interruptor se cierra. Por lo tanto, vean cómo el diagrama cambia. Entonces, para T mayor a cero, el circuito ya está con el interruptor cerrado. Entonces el diagrama me va a quedar de esta forma. Aquí tengo el interruptor ya cerrado. Tengo por aquí arriba esta resistencia y aquí está el capacitor. El capacitor es de 150 nanofaradios. Nanofaradios. Em, Esta es de 10K y esta de arriba también es de 10K. Ahora, veamos aquí algo importante, porque cuando la corriente sale de la fuente y llega a este nodo de arriba, la corriente B que tiene dos posibilidades de circulación. Una posibilidad es seguir hacia la derecha, donde va a encontrar un camino con resistencias, y otro es que la corriente por ese interruptor va a encontrar un camino para circular sin resistencia. En este caso, la corriente toda se va a venir por el camino donde está el interruptor cerrado. Y como ahí esa corriente se va a quedar dando vueltas y dando vueltas, ¿qué es lo que pasa? Que en términos prácticos, toda esta otra sección del circuito me está quedando aislada de la energía. Por lo tanto, yo puedo reescribir este circuito quedándome de la siguiente manera. Donde solo tengo esta resistencia de 10K, esta de 10K y el capacitor de los 150 nanofarados. ¿Por qué? Porque arriba, como la fuente de corriente me está aislando el circuito, entonces la sección que a mí me interesa analizar es una sección donde solo me queda 10K, 10K y 150 nanofarados. Ya con esto yo puedo determinar la constante de tiempo, que es tau, es R por C. En este caso la R es una R equivalente, ¿ok? Es una R equivalente. Bueno, fácilmente vemos que es 10K más 10K porque están en serie, y entonces el tau va a ser 20K por 150 nano. Y ya con esto lo metemos en la calculadora. Vamos a tener 20.000 por 150x10 a la menos 9. Entonces vean que me está dando 3 milisegundos.
Esa es la constante de tiempo que estoy obteniendo. 3x10⁻³ que es 3 milisegundos. Ya con esto estoy respondiendo a la sección A de las respuestas, que si recordamos de la parte de arriba, la sección A era cuánto es esa constante de tiempo R por C, que ya obtuvimos que es 3 milisegundos. Ahora, vean que la parte B de este ejercicio lo podemos obtener de forma conceptual. No necesitamos hacer ningún cálculo adicional, porque me dice determine V en el instante inmediatamente antes de cerrar el interruptor. Vean, si el interruptor, como lo hemos mencionado varias veces, el interruptor justamente acá en el eje de coordenadas en t igual a 0 es donde el interruptor hace el cambio o la conmutación. En este instante exactamente antes de la conmutación o en el instante inmediatamente después de la conmutación, el voltaje se mantiene. ¿Por qué? Porque este voltaje, que sería el V en 0, que es de 20 volts, en el instante exactamente antes del 20, del t igual a 0 va a ser 20 volt y en el inmediato instante posterior va a seguir siendo 20 volt. ¿Por qué? Porque recordemos que el capacitor se resiste a cambios bruscos, cambios abruptos en la alimentación. Entonces, tanto antes como después de los momentos donde se da el cambio, él va a mantener el mismo voltaje. Entonces aquí como sección B podemos decir que el voltaje en el capacitor para el instante previo a la conmutación va a seguir siendo 20 volts. ¿Ok? Va a seguir siendo 20 volts. Eso lo sacamos, repito, de forma teórica, porque sabemos que el capacitor se opone a cambios en el voltaje de alimentación. Entonces él conserva esos valores, ¿verdad? Porque él se opone a ese cambio. Ok, como respuesta C del ejercicio nos pedían la expresión de VT para cualquier T mayor a cero. Esa expresión se obtiene así: VT es igual al voltaje en cero por E a la menos T entre tau. ¿Ok? ¿Qué lo podemos obtener? Nada más aquí sustituyendo valores sería 20 por E a la menos T entre el tau que nos dio 3 milisegundos. Entonces, esta es la respuesta C del ejercicio. Y finalmente había una respuesta D que me decía, básicamente es evaluar, ¿verdad? Calcule cuánto sería la expresión de ese voltaje, pero para 3 milisegundos, es decir, exactamente en el tau. Entonces vamos a evaluar. D sería evaluar en t igual a 3 milisegundos. Entonces decimos que V cuando t es igual a 3 mili va a ser 20 por E, donde está la t ponemos 3m entre 3m, no olvidemos el negativo, y esto entonces nos está dando e elevado a la menos 1. Si metemos esto en la calculadora, obtenemos que sería 736 volt. Si queremos comprobar que esto se encuentra correcto, recordemos que pasado un tau, el voltaje inicial se me descarga hasta alcanzar el 36,8% del valor original. Entonces aquí podemos decir comprobación de este resultado: 736 entre 20 y lo que me da lo multiplicamos por 100. Metemos esto aquí en la Calcus. 736. Es más, bueno, aquí pongámoslo bien, bien, bien exacto.
el resultado. Es decir, sin redondeo, serían 20 exponente a la -1. Vea, me da 7,357. Vamos a ponerlo así. Entonces, si yo hago ahora 7,357 entre 20 y esto lo multiplico por 100, vean que me está dando el 36,78, es decir, casi el 8%, que es justamente lo esperado, de acuerdo a la teoría. Por lo tanto, el ejercicio está correcto. El voltaje de descarga, el voltaje de descarga me está pasando de un valor inicial de 20 volt, me baja hasta encontrar que aquí, superado los 3 milisegundos, que es un tau, la curva de voltaje se me disminuyó hasta el 7,36 volt. ¿Ok? Esa es la caída o la descarga que estamos obteniendo. ¿Ok? Esperamos que entonces el ejercicio haya quedado claro. Muchas gracias.